¿Por qué no todo el mundo sirve para meditar? ¿Qué se Bueno, necesita? es que eso depende del cerebro de cada uno. O sea, la meditación requiere mucha disciplina. Hay que meditar todos los días. Es un hábito que se coge. Lo ideal son entre 10 y 20 minutos. Tiene que aprender a autoescucharse, sentirse. Y eso se hace desde el silencio. O sea, tiene que dedicarle varias horas al día al silencio. ¿Vivimos en una especie de Matrix o videojuego en el que una élite o un grupo de gente controla a los demás? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre alguien sabio y alguien intelectual? El intelectual tiene un montón de datos. Lee mucho, pero no lo lleva a la experiencia. Quiero contaros algo importante. Es que estos números son una auténtica locura. 9 de cada 10 personas que veis este contenido no estáis suscritas. Y es que cada uno de vosotros ayuda a que la coctelera llegue a más gente, que podamos traer a mejores invitados y que el proyecto siga creciendo. Así que si te gusta, suscríbete y compártelo con aquellas personas que creas que les pueda ayudar. Muchas gracias y nos vemos dentro. Bueno, Luis, antes de nada darte las gracias por este espacio, por esta entrevista. Nada, a ti. Por animarte a compartir toda tu sabiduría. Bueno, es la mía, entonces que cada uno después coja lo que le sirva. Lo que le interese, ¿no? Claro, es así como todo. Bueno, a mí me gustaría enfocar esta entrevista un poco para que le sirva a la gente, Claro. ¿vale? Para que le haga pensar. Y quiero tocar dos grandes temas. Vale. Uno es el sistema, lo que conocemos como sistema, Sí. y cómo podemos salirnos o navegar en él. Ajá. Y la otra es el campo cuántico. Ajá. ¿Vale? Dos pedazos de temas. Dos pedazos de temas. Sí, sí. Entonces, yéndonos al sistema. Bien. Vivimos en una especie de Matrix o videojuego en el que una élite o un grupo de gente controla a los demás. Sí, pero eso, hay mucha información sobre ello. Date cuenta que estamos en un cambio de era. En el siglo XIX, XVIII, XIX empezó la revolución industrial, empezaron los dos extremos también, a principios del siglo XX, el capitalismo y el comunismo, y bueno, pues todo eso llegó a su decadencia a finales del siglo XX y siglo XXI. Y hoy en día estamos con la inteligencia artificial, con todo lo digital, donde no hay que mirarlo como algo, como un enemigo, sino hay que intentar comprenderlo, porque eso es lo que nos va a tocar, sí o sí. Porque todas las leyes, o sea, vivimos ahora en una globalización, y todas las leyes internacionales, las leyes de las naciones, todo está enfocado justamente hacia la era digital y tecnológica. Entonces no vamos a poder huir de ello. Sí se puede vivir en un equilibrio, que eso es lo interesante. Igual que durante la revolución industrial, el trabajador mejoró en muchos aspectos, pero no dejaba de ser un mero esclavo, que dependía de su suerte, de sus conocimientos. El que era arriesgado pues podía progresar, y el que no pues siempre se mantenía en su estatus. Pero ahora también se puede hacer igual. Es una cuestión de tranquilidad, de coherencia, de escucharse, qué es lo que quiere uno, porque el problema que tenemos es que nos dirigen demasiado. Y Claro, porque interesa también. Claro, es que es así, no hay más. Quiero Pero que las leyes ya hablan de ello, ¿no? O sea, cuando se hizo el cambio del sistema educativo en España, que ahora no me acuerdo en qué año fue, hablaban de que había que dirigir a los jóvenes hacia esta era digital, porque es lo que se necesita en el futuro. Y claro, la escuela está para eso. Educar hay que educar en casa. Digamos que en la escuela te enseñan, Claro. y en casa te educan. Eso es. Y es algo que muchos padres no entienden.
mandan a sus hijos a que también les eduquen en la escuela. Y la escuela no está para eso. La escuela está para enseñar. Y lo hace bien. Donde se está fracasando, desde mi punto de vista, es justamente en casa. Que también hay que entender, ¿no? Los padres salen por la mañana, hoy en día, antiguamente con que trabajara uno de la familia ya mantenía a varios hijos. Claro, antes era muy normal las familias numerosas entre los europeos, ahora ya no es tanto. Y ahora necesita trabajar padre y madre, con lo cual esa función que antes requería a la madre de educar se solía llevar bien. Hoy en día tiene que haber un trabajo de las dos partes, que es muy necesario. Entonces queda menos tiempo para... Efectivamente. Para esa educación. Entonces, claro, los padres llegan cansados, hay que hacer la cena. Aquí no tenemos suerte que hay abuelos, ¿vale? Pero en muchos países europeos eso no se utiliza. Y entonces los padres tienen que ir a la comida rápida. Llega el fin de semana y lo que están deseando es poderse evadir de toda la semana. Entonces es muy complejo. Parte en España tenemos el problema de que la mayoría de la gente tiene la jornada partida. No hay una jornada intensiva, con lo cual la capacidad de organización es más difícil. O sea, salen de noche de casa y regresan a casa de noche. Es un problema. Y ahora que sacas este tema, claro, esto al final también es un poco por cómo está organizado todo, ¿no? Sí. Y como hablamos de sistema, pero el sistema al final es como algo muy abstracto, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos definir lo que es el sistema? ¿Es un gobierno? ¿Son varios gobiernos? ¿Son unas élites? Son intereses económicos. Punto. Y hoy lo que prima son los intereses económicos. Tú date cuenta que, por ejemplo, en cuestión de dinero, antes el valor de una moneda era el oro, ahora es la deuda pública. Correcto. Y eso, claro, la gente no toma conciencia de ello. O sea, mis padres con 65 años se pudieron jubilar. A mí me toca a los 67, creo. Pero sé que a mi hija le va a tocar a los 70. Con suerte. Con suerte. ¿Vale? Y a lo mejor las condiciones ya no van a ser las mismas. No van a ser las mismas. Tus padres, abuelos y demás. Antes hacías una cesta de la compra con 50 o 60 euros, un carro de la compra. Hoy en día, con 50 o 60 euros, poco más que una bolsa del Carrefour cargas. ¿Por qué? Hay muchos impuestos a pagar, porque hay mucha deuda. Aquí ahora mismo en España, si no me acuerdo mal, el 45% de lo que gana un trabajador va en impuestos directos e indirectos, porque la gente se olvida de los impuestos indirectos. Pero tú vas a comprar una barra de pan y hay impuestos. Echas gasolina y hay impuestos. Entonces, claro, tenemos la guerra, que la estamos pagando nosotros, y como no la tenemos en casa, me refiero a la guerra de Ucrania, sí. Como no la tenemos en casa, pues no la vemos, pero la estamos pagando nosotros. O sea, los jóvenes ucranianos se entrenan en Europa, en varios países, entre ellos España. El material que recibe el ejército ucraniano viene de Europa. Y eso es un coste. Esa es la realidad. Las guerras son costes. Sí, es un coste económico y un coste humano también. Y humano bestial, ¿no? Y todo eso hay que pagarlo. Y la gente, pues, sabe que el nivel de vida ha mejorado en muchos aspectos, pero sabe que el dinero cada vez llega menos. Claro, aquí ahora mencionas que el nivel de vida ha mejorado en muchos aspectos, pero también hay como un mensaje, ¿no?, de felicidad o de éxito que no es coherente, ¿no? No. Digamos que el mensaje es, tú lo decías antes, ¿no?, los intereses económicos, claro. más dinero, más estatus. Claro. Pero realmente eso no aporta felicidad. Claro, no aporta ningún tipo de felicidad. Claro. Lo que debe de buscar el ser humano
y hablo del ser humano, hay que remitirse a los antiguos filósofos, ¿no? La búsqueda de esa felicidad. ¿Y qué es la búsqueda de esa felicidad? En mi caso, para pensar, ¿vale? Uno es disponer del dinero que yo necesito, porque cada uno necesita una cantidad, cada uno tiene que decidir qué cantidad necesita, y otro del tiempo disponible. Porque lo que nos encontramos ahora mismo es que hay gente con dinero, pero no dispone de tiempo. Y hay gente que dispone de tiempo, pero no dispone de dinero. Entonces, disponer de tiempo y no disponer de dinero para estar viendo la televisión, estar ahí en el sofá o en el bar jugando la partida, pues para mí no tiene sentido, porque si tienes tiempo es para crecer como persona. Leer, viajar, hacer deporte, todo eso es importante, eso es lo que va haciendo algo en ti. Tener tiempo para reflexionar, darte un paseo, reflexionar, porque claro, hay tanto ruido, tanta prisa por todo, que la mayor parte de la gente no se para a reflexionar. Entonces, lo primero que uno tiene que decidir es qué es lo que yo necesito, qué es coherente conmigo, en qué disfruto yo. ¿Vale? Claro, eso está bien, pero muchas veces lo que nos hace felices o donde estamos a gusto no nos garantiza tener el sustento económico necesario para un poco lo que tú decías, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos equilibrar esto? Claro, ¿O existe alguna fórmula? Sí, lo que hay que hacer es planificar, y planificar a largo plazo. ¿Vale? Al principio hay que tragar con muchas cosas y tienes que conocer lo que es ser trabajador asalariado para tomar conciencia de lo que no quieres. Es que es así. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que hacer un plano a largo plazo. Dice, pero para eso primero tiene que dedicarse mucho tiempo a la autorreflexión. ¿Qué es lo que me haría feliz? Que me aportara la economía que yo necesito. Cuando uno, porque claro, cada uno tiene que tener su propio plan. No existe una fórmula única para hacer. Sí existen los pasos, pero no es que todos vamos a tener que hacer lo mismo. Cada uno tiene que buscar lo que le hace crecer y ser feliz, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, tú empiezas a planificar, pero a largo plazo. Estamos hablando que tranquilamente te puede llevar 15, 20 años. Claro, esto para los jóvenes de hoy en día, que lo tienen todo inmediato. Claro, eso es dificilísimo. O te han educado en la autoobservación, en la reflexión, en la meditación, en la respiración. Inspirar y expirar, ¿vale? Si inspiro 3 segundos, expiro 6 segundos. Es vida y muerte. Y eso tiene que ser constante. Y después, como todo, es un ciclo. Tenemos estaciones en la naturaleza. Claro, el problema que tenemos es que hoy en día vivimos, la mayor parte de la población vive en contra a lo natural. Pero igual que la naturaleza tiene estaciones, igual que el ser humano tiene distintas edades, que el ser humano tiene que procurar, la mayoría, hasta los 40 años, el mayor trabajo físico que pueda y realizar todo lo que pueda, pero a partir de los 40-45 años tiene que tener el cerebro lo suficientemente entrenado para llegar a esos objetivos que ha planificado. Que primero es con un esfuerzo físico. Claro, digamos, por ponerle ya puntos, ¿no? Los paso a paso que comentabas es un poco esto que estás comentando. Claro. Hasta los 40, 45, trabajo físico, todo lo que puedas, Claro. deporte... Lo que sea. ¿Vale? Y a partir de ahí ya entras en esa madurez. ¿Vale? Y entonces ya tienes claro, por eso tienes claro lo que tú quieres. Por eso la mayor parte de los hombres de 40, hombres y mujeres de 40 a 45 años, tienen lo que se llama la crisis de los 40. Porque de repente se encuentran con los 40 años, con hijos,
con marido, con esposa, con hipoteca, con crédito, con no sé qué, con no sé cuánto, y dice, pero si esto no era lo que yo quería. Y claro, porque estás en el ecuador de tu vida. Y entonces dice, ¿y esto es lo que me espera a mí para siempre? Entonces, claro, entras en una crisis. Eso le pasa a la mayor parte de la gente. ¿Por qué? Porque no hay un plan. O sea, no se ha parado uno a reflexionar. Por ejemplo, algo que recomiendo yo mucho a los más jóvenes. Acabas la ESO, por ejemplo, o el bachillerato. Bueno, que ahora no se llama bachillerato. Mayoría de edad. Eso. ¿Y por qué no te puedes tomar un año sabático? Yo creo que debería ser obligatorio, quizás. Claro, en muchos países europeos se hace un año sabático. ¿Por qué? Porque el joven tiene que tener claro hacia dónde quiere ir. Le pasó a mi hija pequeña. Le dije, es muy sencillo, hija, tómate un año sabático, que no fue sabático de todo. Anótate en la escuela de idiomas, lee estos libros, vamos a hacer ciertas cosas, ¿no? Sigue haciendo deporte y tal. Pero este año te lo tienes que dedicar a realmente qué es lo que quieres hacer. Porque claro, ella tenía muy claro qué era lo que quería hacer. Y de repente se dio cuenta, dice, papá, es que creo que no es esto lo que quiero hacer. Y dije, ¿y qué quieres hacer? Y dice, no lo sé, pues un año sabático. Si quieres viajar, viaja, o sea, tómatelo con tranquilidad. Y llegó a una conclusión. También, ¿por qué? Porque la función del padre, de la madre es, bueno, ¿cómo vas avanzando en esa reflexión sobre lo que tú quieres? Y ahora es, por lo menos ahora mismo, es súper feliz. Porque está haciendo lo que le gusta. Y esto puede cambiar también. Es decir, Sí, sí. Ella dentro de 10 años dice, uy, esto ya no me hace feliz. Eso es otro problema. Hay miedo al cambio. Y la vida es cambio. Lo contrario al cambio es la muerte. Hay mucha gente en vida, ¿vale?, que vive por ahí, pero que está muerto en vida. Y claro, se distrae comprando cosas, se distrae con comida basura. Con comida basura, con el ordenador todo el día en el ordenador, con promiscuidad sexual, con exceso de bebida o con otras cosas, porque todo es evadir, evadir, evadir. ¿Por qué? Porque todo el sistema está diseñado para que consumas. Y el consumo está en el miedo. Entonces, claro, yo por ejemplo... ¿Tienes miedo a quedarte fuera, a no ser aceptado socialmente, ¿no? Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? A fracasar. Y uno no fracasa. Uno aprende. Y entonces vuelve a intentar otra cosa de manera diferente. Claro, si lo hace siempre igual, era aquello que decía Einstein, que es muy conocido. ¿Cómo pretenden tener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo? Y a mí me resulta curioso, o sea, la gente pierde el trabajo, que nunca ha sido feliz, y vuelve a algo parecido. Se divorcia y resulta que va de Guatemala en Guatepeor. ¿Por qué? Porque no se para a qué es lo que ha aprendido de este trabajo, qué es lo que ha aprendido de esta relación. Claro, a ver, yo ahora, por ejemplo, me voy al tema del trabajo, ¿no? Sí. Entiendo que muchas veces es difícil, pues un poco por lo que tú decías, ¿no? Estás en una edad que tienes hijos, tienes hipoteca o tienes determinados gastos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, de alguna manera tienes que ganarte la vida. Sí, sí, porque las facturas Claro. llegan a final de mes y tienes una responsabilidad hacia la familia, eso sí. Claro, entonces alguien que pierde su trabajo o que no estaba a gusto o que lo deja por una enfermedad o lo que sea, ¿cómo debería de seguir? Ese es el quid de la cuestión. Primero tiene que aprender, por eso hay que hacer un trabajo previo. Tiene que aprender a autoescucharse, sentirse. Y eso se hace desde el silencio. O sea, tiene que dedicarle varias horas al día al silencio, a pasear. ¿Y a pasear por qué? Porque se activa el lóbulo frontal.
Al activarse el lóbulo frontal y el córtex, podemos pensar con raciocinio, con coherencia, podemos proyectar. Y hay que proyectar con tramos cortos. No te puedes ver aquí en el hoyo y verte ya en la cumbre de la noche a la mañana. No, tiene que haber etapas. Proceso lento. Es un proceso lento. Entonces, una vez que ya lo comprendes, tienes que ir a conquistar esas etapas. Porque, volvemos a repetir, las facturas hay que pagarlas. Y no puedes dejar, y la hipoteca o el crédito, eso no va a desaparecer. ¿Vale? Por Bueno, mucho que proyectes. se podría dejar, pero lo perderías también. Pero tienes otro problema. Claro, tienes otra cosa. Entonces, hay que utilizar lo que es útil del sistema y lo que es útil del antisistema. ¿Qué es útil para uno? Es lo que yo llamo vivir en la periferia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el sistema sí es cierto que hay que cambiarlo, pero nosotros no tenemos capacidad para ello. Entonces, ¿qué me hace falta a mí del sistema que sea útil para mí? No para los demás, para mí. Pues estas herramientas. Vale, del antisistema, ¿qué es lo que es útil para mí? Pues estas herramientas. Entonces, ¿voy a tener el valor de hacerlo? Porque claro, el valor no es la ausencia del miedo. El valor es dominar ese miedo y que el miedo no te domine a ti. Porque dudas en el camino vas a tener un montón y constantes. Porque aparte, claro, te estás saliendo de lo que es el orbe natural de tu medio ambiente. Con lo cual, el entorno va a decir que estás loco. Y para eso también hace falta valor. Porque claro, superar el sistema del clan, que es un sistema instaurado desde hace milenios, es algo muy difícil. ¿Vale? Muchísimo. Pero claro, en aquello, dime. Digamos que esto es un camino solitario. Mucho. Es un camino muy solitario. Puedes estar rodeado de personas, pero es algo que tienes que hacerte solo. No está reñido con los amigos, con la amistad, no está reñido con la familia. No está reñido. Pero es un camino solitario. Que tienes que afrontar. Tú solo. Tú solo. Porque generalmente no tienes a quien pedirle un consejo. O sea, puedes pedirle un consejo a alguien que ya ha hecho el camino. Pero a los de tu entorno no les vas a poder pedir consejo. ¿Por qué? Porque ellos no han hecho ese camino. Entonces, para ello eso es tabú, miedo. Es algo diferente. Y eso requiere soledad y silencio. Tú has vivido un poco este camino. Y varias veces. Varias veces. Sí, sí, porque en el sentido de que encontraba algo, lo disfrutaba, lo hacía y llegaba a mi tope de aprendizaje y entonces me empezaba a aburrir. Y decía yo, si ya llevo 7 años haciendo esto y ahora me empieza a aburrir. ¿Qué está pasando? Pues que quería algo más. Claro, es esto de que el escalador sube la montaña que ha visto, llega a la cumbre, llega agotado, disfruta de su descanso y cuando ya está descansado, disfrutado del aire, del paisaje, de repente mira enfrente y hay una montaña más grande. Y dice, ¿y qué habrá allí? Claro, yo soy esto de, ¿y qué hay allí? Porque una vez que has iniciado este camino, no es que se cierren las puertas y ya esté. No, se cierran las puertas y se abre otra. Entonces, claro, te asomas con cautela, porque siempre te asomas con cautela, y ves otro paisaje y dices tú, ¿y cómo puedo llegar allí?
¿Cuál es el método para llegar allí? Saltar de uno a otro. Es decir, tú me decías un día, lo puedes hacer de dos formas. Una radical, Que esa no la aconsejo. que es muy dolorosa, muy compleja, y otra haciendo, pues eso. Las etapas. Agarro esta rama. Claro, yo aconsejo las etapas. Por ejemplo, primero tengo que ver mi situación financiera. Importante eso. Eso es importante. Porque al final vivimos... Es el dinero, es el trueque. Antes uno hacía el trueque con pieles y con objetos y piedras preciosas, y ahora lo hacemos el trueque con dinero, punto. Entonces tengo que ver mi situación financiera. Tengo que ver cuál es mi endeudamiento, que yo aconsejo no endeudarse en demasía. O sea, yo siempre le digo a mis hijas, o sea, lo que tenéis que procurar es de que de vuestro salario tenéis que siempre que apartar un 10% de ahorro. Eso no se toca. Eso no se toca, ¿vale? A no ser que sea una cuestión de vida o muerte. Parece que no, pero un 10% es mucho. 10 años después tienes un capital. Y es así. Y después, nunca te endeudes por encima del 30-35% de tu salario. Y eso no cuentan las horas extras, ni la nocturnidad, ni nada, lo que es el salario. Porque el salario es fijo. Las horas extras y la nocturnidad y otras cosas son pluses que pueden desaparecer, no. Nunca te endeudes por encima del 35%, que es un error que hace la mayor parte de la gente. Forman una pareja, de repente, o sea, hay que tener una educación financiera antes de empezar a arriesgarse. Y de repente deciden irse a vivir juntos, bueno, claro, están por las nubes los alquileres, y dice, si nos sale más rentable una hipoteca a 40 años, y dice, vale, pues, y la hipoteca te lleva un salario casi. Es una locura. Porque ahí estamos hablando del 50% de lo que va a ingresar esa casa. Sí. Porque 35 o 40 años pasan muchas cosas. Como se comprobó durante la crisis del ladrillo del 2008, que fue un puñetero desastre, ¿vale? Entonces, tenemos la educación financiera, sé lo que debo. Para hacer el salto tengo que liberarme de deudas, a ser posible, o que sean lo más pequeñas posible. Y entonces decides. Tienes ese plan de ahorro, tienes ese plan de pagar tus deudas, de paso que vas pagando tus deudas, vas teniendo un plan de ahorro. Y ya cuando ya estás próximo, y te vas formando, porque tienes que tener claro qué es lo que quieres hacer, y eso requiere formación. Y da igual la edad que tengas. Como si tienes 20 años, como si tienes 60 años. Porque lo importante es que cumplas tus sueños y que no dejes de soñar, ¿vale? De imaginar, no de fantasear. Fantasear eso tienes que eliminarlo, tienes que ser coherente con lo que quieres. Y tienes que tener claro las etapas, repito. ¿Cómo lo voy a hacer? De aquí a un año, ¿cómo tengo que estar? Es como cuando llegas a una gran empresa y en la entrevista te preguntan, ¿y cómo se ve usted dentro de 5 años en esta empresa? Pues es lo mismo. ¿Cómo me veo yo con este plan dentro de 5 años? Porque ahí se activa el lóbulo frontal, ahí empiezas a proyectar. Claro, pero ahí también muchas veces, cuando estamos con tanto estrés, con tanto ruido, eso no está funcionando, ¿no? Es que eso no funciona. Olvídate. O sea, tú date cuenta que, fíjate, la gente se va de vacaciones para desconectar. O sea, está trabajando 11 meses para desconectarse. La palabra mismo, la etimología lo dice, desconectarse. O sea, quieres evadirte de todo. No, tú tienes que utilizar tus vacaciones para reconectarte. ¿Reconectarte con qué? Con tu ser interior, contigo mismo. Y ahí empiezan a aparecer las cosas. Pues claro, la mayor parte de la gente, pues yo recomiendo pues que un día a la semana, que le dediquemos
Lo ideal sería un día. Pero bueno, si le dedicas 3 o 4 horas a pasear, sin libros, sin música, sin estar charlando con la gente, solo a escuchar tu mente. Lo primero que vas a notar al principio es el barullo que tiene tu mente, porque la mente no para. Es bestial. Entonces, vale, ya sabes que la mente no para. ¿Cómo puedo quitar la mente? O sea, tienes que aprender técnicas de reflexión, de meditación, porque hay que aquietar la mente. Porque si no aquietas la mente no te vas a escuchar. No es dejar la mente en blanco. Desde mi punto de vista eso es casi imposible, porque la mente siempre está en funcionamiento. ¿Vale? Creo que fue una mala traducción del sánscrito al inglés y del inglés al resto de las lenguas. No, es aquietarla. Una vez que tienes ya tu sistema económico claro y eres capaz de aquietar tu mente, ya empieza a surgir qué es lo que tú quieres. Ahí es importante, porque esto también lo escucho mucho, encontrar tu propósito de vida. Claro, sin propósito de vida no vas a poder realizarte. Entonces, claro, en la vorágine diaria, ¿cómo vas a encontrar tu propósito de vida? No tienes tiempo para... No, es que no tienes tiempo. Fíjate que hay gente que encuentra su propósito de vida después de enfermedades largas y duras. ¿Por qué? Pues claro, cuando tienes una enfermedad, si eres un poco inteligente, claro, tienes muchas horas de soledad. Si lo dedicas por el pasillo del hospital a pasear, generalmente lo que haces es un cómputo de cómo ha sido tu vida hasta ahora, cómo has llegado allí, ¿vale? A esa crisis. Y ahí empiezas a escucharte. ¿Por qué? Porque en los hospitales, fuera de horas de visita, hay silencio. Pasas muchas horas tú solo. Bueno, claro, si estás todo el día con la televisión, ahí olvídate. O peor aún. Es peor, ¿vale? Porque te va a liar. O con las revistas de estos del corazón. Ahí no vas a aprender nada. Vives la vida a través de los personajes de esas revistas. Entonces, ¿qué pasa? Es curioso cómo funciona esto. El paciente, el enfermo. Pasas de ser enfermo a ser paciente. ¿Y paciente con qué? Con la situación que estás viviendo, con la aceptación. Qué importante aquí también es la etimología de las palabras, ¿no? Sí, súper importante. Tienes que aprender a convivir con el dolor, porque el dolor es físico y eso se puede trascender con disciplina. O sea, no va a desaparecer el dolor. ¿Qué es lo que se trasciende totalmente si tienes esa disciplina? El sufrimiento. Porque el sufrimiento es mental. Si a ti te dan una patada y te duele, y 3 días después sigues pensando en la patada, sigues aumentando el sufrimiento. Si te dan la patada, sufres, lo aceptas, aguantas el dolor, haces el tratamiento que te hayan dado, lo superas. Y el dolor está ahí para indicarnos que estamos en plena crisis. Y entonces, ¿cómo vamos a sortear esa crisis? Y entonces volvemos a lo de siempre, la reflexión, el aquietamiento de la mente, la meditación. Que no todo el mundo sirve para meditar, pero sí todo el mundo sirve para reflexionar. ¿Por qué no todo el mundo sirve para meditar? Bueno, es que eso depende del cerebro de cada uno. Hay cerebros que son más fáciles, porque son más disciplinados. O sea, la meditación requiere mucha disciplina. Porque hay que meditar todos los días. Es un hábito que se coge.
Lo ideal son entre 10 y 20 minutos, llegaría. Pero la meditación no solo es esto de estar sentado en un sitio, en silencio, contigo mismo. Eso es el comienzo. Estar en silencio y escuchándote. Y aquietando tu mente. ¿Vale? El principio de la meditación es para aquietar tu mente. Y no todo el mundo lo puede conseguir. Porque la mente está diseñada desde que nacemos para estar absorbiendo constantemente y estar siempre con bullicia. Un bebé está absorbiendo el cerebro de ese bebé, todo su entorno, en el cual se va a tener que mover cuando sea niño y cuando sea adulto. Entonces está diseñado para estar en continuo aprendizaje. Entonces tienes que aquietarlo. Y aquietar es eliminar el ruido. Y solo que vengan los pensamientos. Esos pensamientos surgen de tu interior. Es lo que después llaman la voz interior, que hay que aprender a escucharla. Y se hace desde el silencio y desde la meditación. Y digamos que ahí ya surge ese propósito o no propósito. No tiene por qué surgir tampoco un propósito. No. Todo el mundo tiene que tener un propósito de vida. Yo creo que la mayoría. Pero hay gente que no. Porque después tenemos que averiguar qué es un propósito. Vale. Para mí el propósito es lo que te hace feliz. Y a lo mejor lo que te hace feliz es hacerte multimillonario. Y ese es tu propósito de vida. Pero a lo mejor lo que te hace feliz es tener una granja de vacas de leche. Y eso es lo que te hace feliz. O sea, lo que tiene que buscar el ser humano es la felicidad. ¿Y cuál es el propósito para alcanzar esa felicidad? Yo tuve un chaval de acogida que en la escuela, por ejemplo, cuando se portaba mal, lo castigaban mandándole a limpiar los animales. En la reunión de padres dice, pero es que vemos que no... yo era su tutor legal, ¿no? Vemos que no aprende. Y dice, pero ¿qué hacéis con él? Lo mandamos a limpiar. Y dice, ¿eso es lo que le hace más feliz? Entonces él se va a seguir portando mal para que lo enviéis allí. Y dice, mandarlo a la cocina y que friegue platos. Eso no le va a hacer feliz. Y ya verás cómo se corrige. Y así fue. Le mandaban a fregar platos, a ayudar en la cocina, y eso a él no le gustaba. No le gustaba nada. Y hoy en día pues está estudiando para guarda forestal, porque lo que le gusta es estar con animales, en la naturaleza, y encontró su propósito, ser guarda forestal. Que se puede cambiar también a futuro. Sí, sí. Es decir, dentro de 10 años puede cambiar el propósito y lo mismo, ¿no? Y punto. Y hace el mismo proceso. Lo difícil es el primer proceso. Después, como ya tienes el camino hecho, ¿vale? Pues ya las siguientes veces es más fácil y más rápido. Y esto todo lo podemos hacer desde... Claro, al final no estás fuera del sistema. No. Siempre estás. Claro. O tienes que estar, porque en la periferia, ¿no? En lo sí, en la periferia. Entonces, esto de estar en la periferia significa cojo lo bueno del sistema y cojo lo bueno de lo que no está en el sistema. Eso es. Y lo haces tuyo. Y lo haces tuyo. Y para cada persona es algo. O sea, cada uno tiene que buscar qué le conviene de un sistema y de otro. Porque el sistema es un extremo y el antisistema es otro extremo. Correcto. Que están siempre peleándose. Unos critican, los del sistema critican a los del antisistema y los del antisistema critican a los del sistema. Pero los que están en el medio reciben de los dos, ¿o no? Claro, sí, eso van a recibir de los dos, eso sí. Claro. ¿Por qué, si a mí me gusta estar en la periferia, pero me gusta tener un todoterreno, por qué los antisistemas me van a juzgar? Porque consume y contamina.
pero es que a lo mejor también me gusta tener mi huerta familiar, en mi terrenito. Entonces los del sistema me van a juzgar y a criticar, porque no consumo. O sea, siempre es lo mismo. Es así. Hay que intentar... ¿Qué es lo que es útil para ti? Exacto. Y punto. Sin dañar a nadie. O procurando no dañar a nadie. Digo procurando porque por mi experiencia de vida es muy difícil no dañar. Claro, la reflexión que tiene que hacer uno no solo debe de ser sobre el daño que recibe, porque todo el mundo hace la reflexión sobre el daño que recibe, pero a lo mejor tú también has hecho daño. Y esa es la realidad, porque estamos en un sistema natural de aprendizaje. Y entonces, a veces tomas decisiones con la mejor intención del mundo, pero resulta que has dañado a una persona con esa decisión. Y a lo mejor no te lo dice y tú no eres consciente. Por eso es importante, a última hora del día, ya cuando estás en cama, hacer una reflexión de tu día, de cómo has actuado. Y en esa reflexión tiene que entrar también ver cómo le has sentado a la otra persona. Si su mirada ha cambiado, si ha agachado la mirada, si ha hecho una mueca como de dolor. ¿Qué significa eso? Pues claro, estamos interactuando y no nos damos cuenta, pero el cerebro lo capta todo. Entonces, cuando hacemos esa reflexión, que yo le llamo meditación vespertina, que empieza desde que yo me he acostado, me he cepillado los dientes, en qué estaba pensando, cómo me he cepillado los dientes, así hasta que me he levantado por la mañana. Me he cruzado en el ascensor con fulanito, le he dicho buenos días y no me ha contestado. ¿Qué he sentido yo? Pues claro, si resulta que no me ha saludado y yo todos los días soy tan bien educado que digo buenos días y esa persona pasa porque considera que tiene que ser así y yo tengo un pensamiento, pero qué gilipollas es, ya estoy haciendo un daño. Pero ahí el daño te lo haces a ti mismo. A mí y a esa persona. Porque estamos muy cerca. Entonces, ese campo cuántico, ese campo electromagnético, esa persona no es consciente, pero sus células sí. Y entonces le estoy dañando. Y también me estoy dañando a mí. Porque es un pensamiento incoherente. Y eso hay que tenerlo cuidado. Porque pensamientos incoherentes tenemos todos los días. Entonces, en esa reflexión vespertina es donde nos podemos dar más cuenta. Que esto no es algo nuevo, ni es algo de Oriente solo. Esto es algo que ya nuestros monjes lo hacían. ¿Vale? Me imagino que lo seguirían haciendo, pero antiguamente se hacía mucho. El silencio, la reflexión, lo que decían los franciscanos, ora y elabora, ¿no? El trabajo en silencio, ¿no? Que decía Francisco de Asís. Empezamos el día haciendo lo imprescindible, continuamos haciendo lo necesario y al final del día habremos hecho lo imposible. ¿Por qué? Yo me levanto por las mañanas y tengo que saber qué es lo imprescindible de ese día. Y lo tengo que hacer. Porque si lo alargo, lo voy acumulando para los días siguientes. Después, cuando ya he hecho lo imprescindible, digo, bueno, Queda el resto. ¿ahora qué es lo necesario? ¿Qué tengo que hacer mañana? Tal, ¿lo puedo adelantar hoy? Sí, pues lo adelanto. Y resulta que es que funciona y al final del día has hecho lo imposible. O sea, no puedes hacer esto de,
tengo que ir a pagar este impuesto, este recibo, y después tienes que ir a última hora, que le pasa a mucha gente, y a última hora, por cualquier razón, hay un colapso en la ciudad, y cuando llegues, pues está cerrado esa administración, porque lo has dejado para el último día. Si sabes que hay unos plazos, hazlo ya. Anticípate. Anticípate. Y con eso todo. Está muy interesante esta parte. Mencionaste ya también algo del campo cuántico, los pensamientos. Antes de ir ahí, me gustaría hablar de una peli que tú me recomendaste. ¿Cuál de ellas? Tomorrowland. Ah, esa se la recomiendo a todo el mundo. Es de Disney, ¿vale? Y... ¿Cuál es el mensaje que podemos sacar de esa? Claro, fíjate. Porque va muy en línea de todo lo que estamos hablando. Claro. Ver una película no es entender una película. Vamos a una sala de cine. Yo me acuerdo con una película, Avatar, la primera. Pues salí hablando con la persona que iba del significado de lo que había. Y detrás había un matrimonio mayor con sus nietos y nos pararon y me dice: oiga, pero usted ha estado viendo Avatar, ¿no? Y dije yo: sí. Es que nosotros no hemos visto nada de eso. Y dije: bueno, yo sí lo he visto. Y dice: ¿se van ahora a cenar? Y dije: sí. ¿Y podemos ir juntos? Y nos explica. Y claro, yo les expliqué toda la visión que había tenido. Pero claro, si en ese momento no estoy informado de qué película voy a ver, porque no solo es el director y los actores, yo quiero saber qué película voy a ver, cuál es la motivación. Claro, por ejemplo, el director de Avatar es un fan del Bhagavad Gita, que es un libro oriental, ¿no? Y sus películas están basadas en eso. Ha hecho la película del aire, la última ha sido la del agua, y creo que la siguiente, que es ahora para diciembre, va a ser la del fuego, los elementos. Pues esta película, Tomorrow, claro, después hicimos un cineforum, mi hija y yo, mi hija pequeña y yo. ¿Qué es lo que había entendido? ¿Cuál es el mensaje? Claro, el mensaje es que si todas las noticias son un desastre, tu pensamiento va a estar en un desastre. Y entonces, ¿qué mundo estamos creando en nuestro pensamiento, en nuestra imaginación? Un desastre. Porque al final también lo proyectamos. Eso es. Y ahí entramos en el campo cuántico. Se proyecta. Fíjate que hay experimentos de grandes universidades que la gente puede buscar en internet. Hubo un experimento en los años 80 o 90 en una catedral de Nueva York, en una del Bronx creo que era, en una esquina de esa catedral era donde más porcentaje de violencia había fuera de la catedral. Y entonces, no me acuerdo qué universidad fue, quiso hacer un experimento y trajo a meditadores y oradores musulmanes, cristianos y judíos, y durante varios meses estuvieron ahí, durante las 24 horas turnándose, orando y meditando. ¿Cuál fue el resultado? El índice disminuyó. Cuando desaparecieron, cuando se fueron, cuando acabó el experimento, volvió a aumentar. Y de estos experimentos hay un montón que se pueden buscar. Entonces, nos está diciendo que el campo electromagnético, el campo cuántico, funciona, que fue Einstein el campo cuántico, ¿vale? Que todavía
hay mucho que conocer. Es un mundo fascinante. Entonces, si toda una población, que somos 8.000 millones, de esos 8.000 millones, 6.000 millones o 7.000 millones estamos pensando en negativo, ese es el mundo que estamos creando. Que justamente a esas élites económicas es lo que le interesa, porque ellos no están ahí. No llega con ir a tu templo, a tu iglesia. Porque algo curioso que se observa en los templos y en las iglesias es que, por ejemplo, el sacerdote está haciendo una homilía, está hablando sobre una moral, muchos ya te dicen, hacer lo que yo diga, no lo que yo haga, ahí ya te está diciendo, esto es incoherente, y según la gente sale de la iglesia, ¿te has fijado en fulanita? Que le ha muerto el padre y ya no va de luto, o fíjate en fulanito, que viene sin afeitar. Eso es incoherente. O sea, no llega con rezar. Lo que hay que hacer es orar, reflexionar, meditar. Orar es la hora del sol. Es una reflexión. Es una proyección mental. Y entonces ese campo cuántico se activa. Y la película lo que nos enseña es que si la mayor parte de la población estamos en un pensamiento negativo, creamos un mundo negativo. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente tiene miedo. Y el miedo se fomenta. Incluso aquí en la película, siendo minoría los que alimentaban un mundo bueno y con esperanza, con futuro y demás, lo consiguen. Claro. ¿Cómo Sí. podemos conseguir esto siendo minoría? Se habla que cuánticamente, que en el campo cuántico sí que se consigue que haya un 10% de personas en el mismo pensamiento y en la misma frecuencia, tanto en positivo como en negativo. ¿Vale? Se van a imponer al resto. El mayor ejemplo lo tenemos en Hitler. ¿Vale? Cómo esa minoría se pudo imponer sobre todo el pueblo alemán. Y hicieron las barbaridades que se hicieron. Y nos llevaron otra vez a una guerra. Y era una minoría. Y que no surgió de la noche a la mañana. Fue algo que se fue trabajando. Fíjate que un buen SS, un buen nazi, en Hitler mismo, que es el ejemplo, él era vegetariano, era animalista, adoraba a los niños, meditaba. Lo que pasa es que este personaje histórico lo utilizó todo en plan negativo. Pero le siguieron millones. Esa es la realidad. Claro, entonces aquí ahora mi duda. Como vivimos cada vez en un mundo más global, y ya podríamos decir que es global, 100%. Sí, sí. Si hay un 10% que pensemos en positivo y en hacer el bien, ¿cómo vamos a poder con el 90%? Porque es como una gota de agua. Lo mismo. Una gota de agua pura, ¿ok? Pero no tiene más poder ese 90%. Hablamos del 10% en cualquiera de los pero dos. Pero hacia una misma dirección. Digamos que el 90% está disperso. Cada uno va a lo suyo. Vale. Pero ese 10%, por eso decía, si vibra en la misma frecuencia. Porque todo es vibración, al fin y al cabo. Es así, el cuerpo humano también vibra, tiene su frecuencia, cada uno tiene la suya. Entonces, si ese 10% lo consigue, fue como ese experimento en el Bronx, esos poquitos consiguieron que esa situación, mientras duró el experimento, cambiara. Pues es lo mismo. Lo que pasa es que por eso es lo difícil. Claro, conseguir ese 10%. Ese 10%, porque todo está diseñado para que seamos incoherentes. Yo conozco muchísimas buenas personas, muchísimas.
pero hay un nivel de incoherencia tremendo. Y no se dan cuenta. Y estoy seguro que yo también tengo mis incoherencias. Lo que pasa es que yo tengo suerte de que tengo gente a mi alrededor que podemos compartir, y cuando ven una incoherencia en mí, me lo comunican. Oye, Luis, que estamos observando esto. Entonces yo lo reflexiono. Y a veces, es verdad, ha habido una incoherencia. Entonces automáticamente tengo que corregir ese pensamiento que se ha colado. Aquí ahora también se me viene a la cabeza, ¿no? Que hay mucha gente que no dice, que no te dice eso, por miedo a Claro. que tú te enfades, ¿no? Sí. A que dañas Sí. el ego de la otra persona, ¿no? Y eso es porque no hay confianza. Mira, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que dice mi entorno más cercano. Pero sí tengo claro que comprendo cómo es cada uno de ellos. Y entonces sé desde dónde dicen las cosas. Hay el que las dice para dañar, porque tiene muchos traumas, y hay quien lo dice por bien, porque es lo que observa en ti. Y eso es lo que uno tiene que saber. ¿Quién lo dice para dañar? Y no lo debes de juzgar, porque tiene sus situaciones, porque muchas veces ni se dan cuenta. ¿Y quién lo dice por tu bien? Y entonces, al que lo dice por tu bien, tienes que fomentar esa confianza. ¿Y cómo se fomenta esa confianza? Escuchando y no enfadándote. Porque claro, si te enfadas y te molesta, la siguiente vez No te lo va a decir. no te lo va a decir. Y entonces ahí estás perdiendo. Si escuchas, que oír es una cosa, escuchar es otra cosa. Si escuchas y dices, pues voy a reflexionar sobre ello. Después llegas a una conclusión de esa reflexión y se lo comunicas. Oye, pues mira, estoy de acuerdo contigo por esto y por esto. O no comparto tu punto de vista, por esto, por esto, por esto. Entonces ahí entramos en un debate, en una reflexión. Y el debate y la reflexión es lo que estamos haciendo tú y yo ahora. Entonces preguntas, yo escucho, respondo, pero estás escuchando y yo te estoy escuchando. No estamos como esto que se ve casi siempre en la televisión, a ver quién es el que tiene razón. No. Y aquí es donde hay un aprendizaje, tanto por mi parte como por la tuya. Por mi parte, porque tus preguntas son súper interesantes para mí. Entonces me invita, aunque esté hablando, a una reflexión inmediata para contestarte. Y por tu parte supongo que de algo te servirá lo que yo estoy diciendo. De mucho. Entonces hay un sistema que es de coescucha. Nos escuchamos. Y esas deben de ser las relaciones entre padres e hijos, que es justamente lo contrario. Yo cuando veo a los padres gritar constantemente, porque un grito se nos va a escapar a todos, pero constantemente, machacando. Cuando veo a los jóvenes gritarse unos a otros, o sea, que no se escuchen, ¿cómo va a haber un debate? Es imposible. ¿Cómo va a haber una coescucha? ¿Cómo va a haber un aprendizaje? Porque en este mundo todos tenemos que ser maestros y aprendices, porque no lo sabemos todo, ni de broma. Yo cuando veo a alguien que lo sabe todo, me da, digo yo, uff, qué pánico. Eso sí me da pánico, ¿vale? Porque no he conocido a nadie, empezando por mí, que lo sepamos todo.
Siempre queda algo que aprender. Siempre. Y después hay que diferenciar, en ese 10%, generalmente es gente sabia. No puede ser gente intelectual. ¿Cuál es la diferencia entre alguien sabio y alguien intelectual? El intelectual tiene un montón de datos, pero poca experiencia. O sea, todos esos datos que tiene, disculpa, lee mucho, ve mucho, escucha mucho de lo que sea, pero no lo lleva a la experiencia. Entonces lo único que tiene son datos. La sabiduría, el sabio, o sea, yo estoy hablando contigo. Lo que tienes que ver en lo que estoy hablando contigo es que es útil para ti, porque no tiene por qué ser todo útil. Pero si eso que es útil para ti, después no lo llevas a la práctica, no sirve de nada. No sirve de nada. Es igual que el que estudia medicina y después no es médico. Claro, 30 años después se ve una situación que tienen que echar mano de él, no tiene sabiduría, porque no lo ha practicado. El sabio practica. Es importante es decir, informarte, leer y luego poner en práctica. Siempre. Porque si no, nunca... Son datos. Exactamente. Es que es así. Entonces, tú ves una película, ves una serie, si después no reflexionas qué aprendizaje hay, si es que hay alguno, porque claro, hay series y películas y libros que ahí no vas a sacar nada, ¿vale? Pero si estás en la búsqueda de tu verdad, la tuya, porque verdades hay muchas, ¿vale? Siempre estás en la autorreflexión y en poner en práctica lo que aprendes. Y porque en la práctica sabes si te es útil o no. Y si no te es útil no es porque sea una porquería. ¿Qué va? Es porque ahora mismo no te sirve, pero no sabes si en el futuro te va a servir o no. Guárdatelo. Y si te sirve, utilízalo. Y si no te sirve, es como lo que te estoy contando yo ahora, lo que estamos charlando. Si te sirve, utilízalo, y lo que no te sirva, apárcalo. Exactamente. No quiere decir que sea una porquería. O lo que a lo mejor a mí me resulta interesante y aprovechable, pues lo es. Y a lo mejor a otra persona que nos esté escuchando, viendo, le resulta otra, ¿no? Sí. Entonces, bueno. Por eso digo que cada uno tiene que buscar su verdad. Exactamente. Nada más. Y uno no debe sentirse ofendido. A mí, si no te importa nada lo que yo estoy diciendo, tampoco me voy a sentir ofendido. ¿Por qué? Porque tú tienes tu verdad. Yo tengo la mía. Nada por mi experiencia. Y tú tienes que adquirir tu experiencia. O sea, te puede servir para partir de un sitio. Pues el camino lo tienes que hacer tú. No lo voy a hacer yo por ti. Claro, tú me podrías acompañar. Tú me podrías guiar, ¿no? Y acompañar. Pero no voy a hacer el camino por ti. Correcto. No voy a hacer, no voy a decir cómo tienes que vivir tu vida, que eso es lo que hace el sistema. Decir cómo tienes que vivir tu vida. Por eso la gente está perdida, porque va en contra de toda la naturaleza. Antiguamente, aquí, también en España, en Europa se sigue utilizando, había la figura del mentor. El mentor era el que aconsejaba al joven. Alejandro Magno fue grande, fue su mentor. ¿Me explico? O sea, si echas mano de todos los que han sido grandes, todos han tenido un mentor, un consejero, que les ha guiado, les ha enseñado a reflexionar. ¿Cómo te puede guiar a alguien que no ha vivido ese camino? ¿O esos mentores sí han vivido un camino? Esos mentores sí han vivido ese camino. Que hay muchos tipos de mentor. Por ejemplo,
uno puede coger como mentor a su profesor, a su catedrático de Derecho, ¿vale? Porque ya tiene un camino recorrido. Y entonces se deja guiar en la universidad por él. Porque claro, si se deja de guiar en Derecho por su compañero de habitación, que nunca ha estado en un juicio ni ha estudiado más allá de primero de Derecho que están. Mi mentor de neurociencia, siempre me decía, mira Luis, si quieres evolucionar y progresar, de los que saben menos que tú, no vas a sacar nada. De los que saben igual que tú, está muy bien para tomarse una cervecita y a ver qué ego está más grande. Pero si quieres evolucionar y progresar, tienes que fijarte siempre en gente que sepa más que tú. Dejarte guiar por ellos y experimentar si lo que ellos te dicen es correcto para ti. ¿Quién encuentra a quién? ¿El mentor? Ambos. Es aquel viejo aforismo de que el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Que hay muchos que quieren buscar a alguien que les guíe, pero realmente no están preparados, ¿vale? Porque han leído un libro, han visto una película, se meten en estas cosas raritas de espiritualidad, ¿vale? Y entonces se piensan que todo va a ser un camino de margaritas. Y el camino de la evolución es un camino de rosas. Que el final del camino es una maravilla, una rosa bien formada y que huele muy bien, pero tiene espinas. Es así. Entonces, cuando uno está en la búsqueda real, la real, porque se ha sabido escuchar, por el motivo que sea, pues aparece el maestro o el mentor, ¿vale? Tú como lo quieras llamar. A mí me gusta más la palabra mentor. La palabra maestro me asusta también un poco, ¿vale? Y ahí la gente está preparada y el alumno también. Pero son etapas que todo el mundo tiene que vivir. Vamos a meternos con campo cuántico. Uf. Un poquito. Bien.